Y también la semana pasada hablamos acerca de cómo, pues, cada uno tiene su lugar en ese cuerpo. No voy a seguir tocando mucho de ese tema, pero estamos construyendo algo. Tocamos de que cómo cada uno tiene su lugar. Sin embargo, también debemos reconocer que lo que por nuestra posición o por el don que nos ha dado Dios en el cuerpo, tenemos fortalezas que también representan debilidades. Y debemos de aprender a manejar, reconocer esas debilidades para evitar que nos jueguen en contra. Por ejemplo, en la Biblia, en el relato bíblico, se habla de Marta. Recalco que es en el relato bíblico porque cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hablo de Marta, la hermana de María. ¿Correcto? Pero Marta tenía un don de servicio. ¿Y saben qué pasa con los que tienen el don de servicio? Quieren estar sirviendo, ¿no? Les gana el don y quieren estar sirviendo todo el tiempo. ¿Cuál es la debilidad? Que hay la tendencia de los demás de aprovecharse de ese don. ¿Quién tiene que hacer esto? Dénselo a Marta. ¿Quién tiene que arreglar el local, la iglesia? Dénselo a Marta. Hay el riesgo de un abuso por parte de los demás. Pero también hay el riesgo de que el don mismo abuse de uno. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Estoy dando nada más un ejemplo de uno, pero cada don, cada parte del cuerpo tiene su debilidad. Entonces, ¿cuál es el defecto de Marta? Se pierde el mejor momento. Tiene la tendencia a estar tan ocupada que cuando estuvo el Señor Jesús ahí, seguía pensando que lo importante era seguir haciendo cosas. Y el reino de Dios no es cuestión de solo hacer cosas. Hay cosas que hay que hacer, ¿saben? Saben que para tener un servicio aquí no es tan bonito. Acá uno llega bien bonito y encuentra el púlpito puesto. ¿Saben? Ni el púlpito ni siquiera está acá. Y cárguenlo ustedes ese púlpito, ¿no? Ni siquiera está acá arriba. Hay que subirlo. Y pesa. También, ¿no? Hay cosas que hacer, pero no es el fin hacer las cosas. El fin es estar con el Señor. ¿Correcto? Extender su reino. Entonces uno tiene que manejar y tiene que saber. ¿Por qué voy con esto? Porque nosotros estamos tratando de construir algo, ¿correcto? Cuando uno no tiene una meta y un objetivo claramente definido, establecido, la posibilidad de errar en el blanco es mayúscula. Aún la palabra en Habacuc 2.4, Dios les dice, escribe. Bueno, en Habacuc 2.3 dice, escribe la visión en tablas para que todo el que la leyere corra con ella. Tienes que tener la visión escrita, tienes que tener la visión definida. Y por eso estoy definiendo yo en estos servicios la visión. No es tener un servicio tan maravilloso, tan bonito, o un club. Porque sí, a veces uno puede decir cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es bueno, es hermoso, es delicioso, pero no es el fin, no es el objetivo, es el medio. Es más, a veces la gente tergiversa el objetivo y piensa que el objetivo de una iglesia es crecer y ser una iglesia grande. No, el objetivo de una verdadera iglesia no es el crecimiento, es el expandir el reino de Dios. Y eso puede darse haciendo crecer la iglesia o no, porque cada uno de los miembros somos piedras vivas. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes y de nosotros, porque estamos en el mismo barco. Cada uno de nosotros somos piedras vivas y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de donde vayamos ser los representantes del Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Se imaginan esa responsabilidad? Donde tú vas,
la gente te ve a ti, ¿no? Y a menos que seas un agente encubierto, ¿no? Porque los hay, ¿no? Esas personas que cuando salen y van a la iglesia parece que se ponen su pasamontañas y su capucha, y para que nadie los vea, llegan a la iglesia, están en la iglesia, ahí ya se quitaron todo, ¿no? Están, pero cuando salen de nuevo, sus lentes oscuros, su capucha, sus pasamontañas ahí, nadie sepa, porque afuera en el mundo nadie sabe que son del reino. Son agentes secretos, pero el Señor Jesús dijo que uno no pone una luz, no enciende una luz y la pone debajo de la cama, sino que la pone en alto para que todo el mundo la vea. Y Dios quiere que nuestra luz resplandezca, que seamos agentes del reino, que cuando donde sea que tú vayas, la gente sepa, este es un hijo de Dios. No, este es un religioso, no, este es un cucufato, no, este es un tal por cual. Peor aún, no, este es un hipócrita de esos que caminan por ahí. No, que sepan que con todos tus defectos, tú tienes algo claro, sabes a qué reino perteneces. Y la presencia del Todopoderoso va contigo. Y eres capaz de demostrarlo en cualquier lugar, de demostrar que esa presencia está contigo. Y por eso, ese es el propósito por el cual nosotros estamos caminando. Esta es una iglesia del Espíritu Santo. Esta es una iglesia del poder de Dios. Es una iglesia en que creemos en un Dios que levanta incluso a los muertos. Pero tenemos que caminar en ese sentido, porque no se llega al destino de forma instantánea. Aquí no hay teleportación, no hay que me metía en una cabina y me desaparezco en un mito o en chispitas. No. Tenemos que llegar por el camino correcto. ¿Está claro? Y el propósito aquí es levantar una iglesia en la cual cada uno de sus miembros opere, camine con el poder de Dios. Pero como en todo, hay caminos cortos, caminos fáciles, atajos, y hay el camino correcto. Una vez leía una caja de un pollo que decía, no hay una receta fácil, forma fácil de hacer nuestro pollo, solo hay la forma bien hecha. Bueno, no hay una receta fácil para llegar a donde tenemos que llegar. Solo el camino correcto, por la palabra, por el Espíritu Santo. Porque si hablamos de caminar con la presencia del Espíritu Santo, uno puede tomar el camino fácil que tomaron los corintios. ¿Han oído hablar de los corintios? ¿Quiénes tienen de entre los que han oído hablar de los corintios, de la iglesia de Corinto, ¿quiénes tienen un buen concepto de ellos? De los corintios. No. ¿Cuál es el concepto que tienen de ellos? Son carnales. Paran en divisiones, griterías, pleitos, contiendas, tratando de buscar cuál es el caudillo del momento. No, sí, yo soy más espiritual que tú, yo soy de Apolos. No, yo soy de Pedro. No, yo soy de Pablo, alguno más espiritual, yo soy de Cristo. Pero igualito todos eran una tanda de carnales. Pero es interesante que en 1 Corintios, el capítulo 1, Pablo dice que a ellos no les faltaba ningún don espiritual, sino que habían sido confirmados con todos los dones. ¿Se han dado cuenta? Había el camino fácil. Sin embargo, cuando Pablo habla a los romanos, está escribiéndole a los romanos donde no había llegado. Pablo había llegado a la iglesia de Corinto, había levantado la iglesia de Corinto. Y como los dones se transfieren, Pablo había transferido
los dones con los que él fluía, había transferido a la iglesia de Corinto. Pero lamentablemente la iglesia de Corinto no había trabajado con su carácter. No había trabajado. Seguían siendo carnales, pero fluían en los dones. Pero eso trae consecuencias. Porque si no, ustedes leen la primera epístola a los Corintios, van a ver que en el capítulo 11 se dice que precisamente por su carnalidad y por su egoísmo, había muchos debilitados, enfermos entre ellos, debilitados y muertos. ¿Por qué? ¿Porque Dios quería eso? No, porque se habían ido por el camino fácil. ¿Correcto? Habían tomado el atajo. Me voy de frente a los dones, me voy de frente al poder de Dios, pero me olvido de mi propia vida espiritual. Pero cuando Pablo habla a los romanos, Pablo no había llegado a Roma. Y Pablo está hablando de que había oído de su fe. Y dice que deseaba llegar a Roma porque deseo veros para poder compartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es curioso que usó la misma palabra confirmados en ambos casos. ¿Por qué? Porque uno, cuando es confirmado, cuando puede ser consciente de que Dios está en medio de uno, no, cuando uno ve el poder de Dios. ¿Sí? Pero esa confirmación no significa que Dios esté avalando tu propia vida. Y no significa que eso necesariamente va a contribuir a tu propia bendición. Hay algo que yo siempre enseño cuando hablo de los dones espirituales, y yo digo, el ejemplo que pongo es que nosotros podemos ser como una tubería. ¿Han visto los reclames de tuberías de agua? No. Tubería tal, ¿no? ¿no? Y sale la tubería ahí firme, no se va a oxidar, nada. Pero ¿saben? Hay algo que nunca hace una buena tubería. La buena tubería no toma agua. ¿Cierto? No se toma el agua. El agua pasa. Pero el agua no beneficia a la tubería. ¿Correcto? Y cuando nosotros hablamos de caminar con el poder de Dios, hablamos de ser canales de Dios. Tuberías. ¿Me explico? Tú no eres bendecido. Eres llamado para bendecir, pero tú no eres bendecido porque fluye el poder de Dios a través de ti. Tú eres bendecido cuando desarrollas una vida de comunión y una vida caminando con tu Dios, con tu Señor, agradándole. Entonces, es importante. ¿A qué queremos caminar? Estoy estableciendo el objetivo. Queremos llegar, como dice Efesios, el capítulo 5, a una iglesia gloriosa, sin mancha. Miren, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante a ella. Una iglesia gloriosa, llena de poder, pero sin mancha, sin arruga. ¿Correcto? Entonces, estamos estableciendo el objetivo, el propósito. Todo lo que vamos a estar compartiendo en los próximos domingos va en ese objetivo. No queremos tomar un atajo. Queremos establecer el fundamento correcto para que todos nosotros no terminemos siendo unos corintios más. ¿Me explico? Para que todos nosotros realmente gocemos del reino de Dios. Porque tú puedes extender el reino de Dios y no gozar de él. Tú puedes llevar agua al desierto y no tomar el agua. No llenarte tú mismo. Entonces, ese es el propósito que tenemos. Entonces, ahora vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar de lo que debe ser nuestra vida de dependencia. Vida de dependencia. Y
La vida cristiana, por definición, es una vida de dependencia. Nosotros entendemos que todo lo que hemos recibido, y ese es el concepto de gracia, todo lo que nosotros hemos recibido, no lo recibimos por nuestra linda cara, nuestra, ¿cómo es? ¿Ah? Nuestra simpatía y carisma, ¿no? Así, porque tengas una gran caracha. No, caracha es otra cosa, ¿no? Pero sí, pero suena. El hecho es de, no porque hayas hecho muchos méritos. Todo lo que tenemos es por gracia. Hace un rato cantamos una canción que era Amor sin condición. Y es eso, Dios nos dio su amor sin la condición de que nosotros seamos dignos de Él. Y entendamos, ninguno es digno del amor, del favor, de la gracia de Dios. Por eso es gracia, es favor que no se merece. ¿Correcto? Pero la vida cristiana es una vida de vivir en gracia. Ahora, aclaremos algo para no irnos a los extremos, porque a veces la gente tiene la tendencia a irse al extremo. El que nosotros vivamos en gracia no significa que podemos vivir de cualquier forma. Gálatas, el capítulo 5, nos dice, a libertad, porque a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis esa libertad como ocasión para el egoísmo. Por ahí creo que están buscando el versículo, es Gálatas 5:15. 13. Allá. Entonces, porque a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis esa libertad como ocasión para la carne o para el egoísmo. Entonces, significa que sí estamos llamados a una libertad, sí estamos llamados a una gracia, pero eso no significa que, la gracia significa que yo no tengo que hacer nada para merecerme el favor de Dios. Pero también la gracia da una responsabilidad. Porque si bien no tengo que hacer nada para merecer el favor de Dios, también significa que, como todo lo recibí gratuitamente, ¿qué haces tú cuando alguien te da un regalo muy caro gratuitamente? Ya, ¿y te vas? No sean maleducados, pues, ¿qué haces? Agradeces, ¿verdad? ¿Cierto? Das gracias, por lo menos. Dices, qué bonito regalo, gracias. Y todavía te pones hipócrita. No te hubieras molestado. Cuando tú sí querías que se moleste porque te gustaba el regalo. Correcto. Pero no te hubieras molestado. No había para qué. Si quieres devuélvelo. No te preocupes, está bien. ¿No? Pero es eso, ¿no? Es gracias. Bueno, la gracia de Dios debería poner en nosotros un deseo de agradecimiento también hacia Él. Nunca se lo voy a poder pagar. Nunca voy a poder acercarme a hacer algo. Y es más, si yo quisiera pagarlo sería un insulto al que me da el regalo. Pero estoy agradecido. Y como estoy agradecido, quiero agradarle. Porque estoy agradecido. ¿Me explico? Cuanto mi benefactor sigue dando y derramando su gracia ilimitadamente sobre mí. Entonces, debería de haber algo. Y tenemos que nosotros desarrollar eso. Pero volviendo, ya habiendo aclarado el concepto de gracia. Porque algunos con esto de gracia y llevan la gracia al extremo y al final terminan bien desgraciados. Porque se les va la mano, ¿no? Se salen de la gracia y todo lo vuelven una desgracia. Y, puedo hacer vivir lo que quiera, como quiera. Hay un pastor, hace muchos años un pastor muy conocido, y el pastor estaba diciendo lo correcto, ¿no? Se para en el púlpito, tenía una iglesia de 7,000 personas en ese momento. Y en el púlpito se para y hace una declaración. Quiero declarar, queridos hermanos, que yo peco
todo lo que quiero. Toda la iglesia. Se podía cortar el silencio así, en pedacitos. Yo peco todo lo que quiere. El pastor dice que peca todo lo que quiere. El pastor continúa diciendo, yo peco todo lo que quiero, porque no quiero pecar. Yo quiero agradar a mi Señor, no quiero pecar. ¿Se dan cuenta el principio? No es, ¿saben qué? Yo vivo en gracia. Jesús pagó todos mis pecados pasados, presentes y futuros, o sea que tengo crédito ilimitado. Puedo pecar todo lo que quiero. Si tú estás en el club de los que para ti pecar todo lo que quieres, significa te vas a meter de fondo ahí en el barro del pecado. Te vas a sumergir como la puerca lavada que la lavaron e inmediatamente corrió. Nosotros tenemos una gata blanca. Blanca es la gata. Pero ¿saben qué? Al frente de nuestra casa hay un jardín que no tiene pasto. Es solo tierra. Y esta gata blanca la limpiamos, está blanquita, brillante la gata. Pero apenas tiene la oportunidad, sale corriendo, salta nuestra reja, salta la reja de la casa de enfrente y la ves rascándose así. Y todavía nos mira, mueve la cola y sale marrón. Y hay personas que piensan que la gracia significa, ¿saben qué? Ya se creen 007. Licencia para pecar. ¿No? Y entonces pueden pecar todo lo que quieren. ¿No? El pecar todo lo que quieren debería ser, ¿sabes qué? No peco porque no quiero. ¿Me dejo entender? Si estás dentro de esas que quieren la licencia para pecar, mira bien si realmente has recibido la gracia. Porque dudo mucho que alguien que ha recibido la gracia y tiene conciencia de la gracia quiera sumergirse en el pecado. Es como cuando tú tienes un vestido, un terno blanco, zapatos blancos, medias blancas, pantalón blanco, camisa blanca, saco blanco, corbata blanca. Y te estás yendo por la calle en tu carro blanco, con llantas blancas, ¿no? Y te vas ahí por la calle y de pronto, ¡pum! ¡Bum, bum, bum, bum! Uy, se pinchó un neumático. Se bajó la llanta. Bajas, miras la llanta y dices, no hay problema, abres la maletera, sacas tu gata blanca. No una gata, sino la gata esta de cambiar las llantas y te pones a cambiar la llanta. ¿Haces eso? No, dejas el carro blanco ahí y te vas pides tu taxi. O llamas a alguien que te cambie la llanta. Pero no, estás totalmente blanco. Y cuando nosotros estamos totalmente blancos no queremos ensuciarnos. O te vas a sentar a comer tallarines rojos ahí con tu terno blanco. ¿Sí? ¿Seguro? No, ¿verdad? No, pero yo no me ensucio nunca. No, seguro que se ponen un tremendo babero. ¿Ah? Un babero grande. ¿No? Entonces, ¿por qué? Esa debería ser la conciencia. No sé si me dejo entender. Ese es entender correctamente la gracia de Dios. Ahora, como este mensaje no es acerca de la gracia, no. Pero entendamos, si ya tenemos clara qué es la gracia, la vida cristiana, por definición, es una vida de dependencia. ¿De qué? De la gracia de Dios. Es saber que no soy yo, sino es Él. Como dice la palabra, no somos nosotros, sino es Él. La esperanza de gloria en Jesucristo.
Podemos tener una esperanza de ir más allá, de llegar a un lugar más alto, de poder llegar más lejos, de poder lograr lo imposible, de recibir el milagro más grande, porque no soy yo, sino es Él el que me da la esperanza de gloria. Pero a veces la gente piensa que pasado cierto tiempo y quiero hoy día voy a romper globos religiosos. ¿Están listos? Voy a conseguirme mi aguja y vamos a pinchar globos religiosos. La gente piensa y tiene la idea de que, claro, cuando uno viene a Cristo, hay un periodo en el cual tiene que empezar a crecer, ¿no? Ustedes ya saben que hemos hablado la semana pasada acerca de Romanos, el capítulo 12. Y en el versículo 1 habla de entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro servicio de adoración espiritual, ¿no? Entonces, hay una entrega. Cuando un creyente llega a Cristo, con lo primero que trata son con los pecados grotescos. Aquellos que todo el mundo ve. ¿Saben qué? El tal es un ladrón. El tal es un taur, un estafador. Es un asesino, es un tal por cual. Sí, es así y es así y es así. Y entonces la gente ve, sufre, es un mentiroso, es un irresponsable, o tiene tal adicción, o tiene tal pecado. ¿Correcto? Pecados visibles. Y uno empieza a tratar con esos pecados visibles. Generalmente son los pecados del cuerpo. ¿Por qué? Porque se ven. Pero hay un segundo nivel que viene en el versículo 2. En Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar, experimentar en carne propia cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces, ahí vemos que hay un segundo nivel, que es el nivel del alma, de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos. Y vamos a que van a ver que es necesario tratar con ese nivel para poder disfrutar, experimentar, comprobar en tu vida la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y siempre es perfecta. Pero no sé por qué la gente tiene la idea, y aquí viene el globo religioso, que de pronto una persona puede ser tan madura espiritualmente que ya no tiene nada con lo cual luchar. Y entonces es muy fácil idealizar a un pastor gordito que se para en un estrado a la altura, más alto que los demás, y dicen, este fulano ya pasó y está en otro level. Pues. Y la verdad es que mientras nosotros estamos en este mundo, siempre vamos a tener retos que enfrentar. No existe una etapa en la vida de un creyente, de cualquier creyente, en la cual éste llega a ser tan maduro que ya no tiene que depender de Dios. En realidad, mientras más madura un creyente, su dependencia del Señor se acentúa. Entiende que debe ser más dependiente del Señor. Saben, hay algunos dichos en el mundo. Sócrates decía, en cuanto a la sabiduría, solo sé que nada sé. Bueno, al menos sabía algo. Que no sabía nada. Solo sé que nada sé. Tomando la misma línea, René Descartes para los profanos, decía, daría todo lo que yo sé por tener la mitad de lo que ignoro. Porque él entendía que había mucho más de lo que él ignoraba, de lo que él podía saber siquiera, ¿no?
Pero permítanme hacer la analogía al mundo espiritual. En el mundo espiritual ocurre lo mismo. Mientras un creyente madura más, cada vez se da cuenta más de su necesidad del Señor. Y uno de los signos de la madurez espiritual es precisamente depender, ser más consciente de su dependencia de Él. Mientras un creyente más madura, más dependiente del Señor es. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. ¿Quién creen que podríamos catalogar como el creyente más maduro que pueda haber? ¿Jesús? ¿Quién podía haber sido más maduro? ¿Correcto? ¿Pablo? No. ¿Pedro? ¿Juan? No. Jesús. Imagínense, Jesús que levantaba muertos, limpiaba leprosos, caminaba sobre el agua. Ese Jesús en el huerto está clamando por fortaleza de su Padre. Está clamando, reconociendo que él no podía, pero oraba. Y le decía a sus discípulos que oren, que velen y oren para que no entren en tentación. Y él mismo estaba orando porque él mismo podía ser tentado. ¿Qué tal si él decía, no, ¿sabes qué? Ya hice tantos años de ministerio, ya proclamé la verdad de Dios, ya aquí mejor, ya sé que vienen por mí, mejor me escapo por otro lado, ya para qué, para no pasar por esto. Podía ser tentado así. Él sabía lo que se le venía. Es más, ya sabía, él sabía que el que lo estaba entregando ya venía. Más le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo rápido. No te demores. Sabía y podía ser tentado en ese sentido. Pero él clamaba y oraba. No se haga mi voluntad, dependo de ti. Y un creyente maduro, mientras más madura, es más consciente de que debe depender del Señor. Al inicio de la vida cristiana, los retos que enfrenta el creyente son en el ámbito de lo visible. Suelen ser pecados grotescos, notorios a la vista de los demás, pero hay retos mayores, siempre va a haber retos mayores cuando un creyente va madurando. ¿Creen que yo no tengo retos? Sí, todos los creyentes, conforme vamos madurando, tenemos retos. Y cada vez hay retos mayores, más fuertes. Retos mayores a los que se tiene que enfrentar en el ámbito del alma. No es cierto que la vida cristiana vaya facilitándose conforme va pasando el tiempo. Siempre vamos a tener retos en áreas que quizás no hemos tratado antes o que se vuelven más fuertes. Ejemplos, pensamientos de temor. De repente ya no tienes pecados visibles, pero ¿saben qué? Uno puede ser adicto a los pensamientos de temor. De repente alguien dice, no, pero yo no soy adicto a las anfetaminas, no soy adicto al sexo, no soy adicto al alcohol, no soy adicto a esto. Pero de repente sí es adicto al temor. Y vive una vida en temor. Y no puedes experimentar el reino de Dios viviendo en temor. Pensamientos de temor, pensamientos de disconformidad, adicción a las quejas, maldiciones. Ay, pastor, pero ya te está pasando, ¿no? ¿Qué es eso de maldiciones? ¿Saben que la mayoría, por no decir todos los creyentes, maldecimos? ¿Sí? No lo creemos, pero sí, es la verdad.
somos maldicientes. Jesús nos dijo que es el mismo nivel de pecado el que mata a alguien que el que le dice necio. Estamos hablando de maldiciones. Pablo, hablando en 1 Corintios 5, dijo que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Y no lo heredarán por algo muy sencillo, porque su misma boca los condena. Los condena a vivir lo que no quieren. No solamente es maldecir a otro, que sí, se da, pero ahí entramos en otro, hechicerías. Pero, pastor, una vez más, ya se pasó. ¿Qué creyente va a caminar con hechicerías? Cada vez que tú oras para manipular la voluntad de otra persona, estás en hechicería. Cada vez que tú oras y ejerces tu fe para manipular la voluntad de otra persona, estás en hechicería. Hace muchos años estaba estudiando para el ministerio y había un hermano, enamoradizo el hermano. Estaba enamorado de una chica que estudiaba con nosotros. Pero ¿saben qué? La chica no lo quería ver ni en pintura, porque vamos a ser sinceros, pues este hermano era bien pesado, era antipático, pero se había prendado, voy a decir la palabra correcta, obsesionado. Y cuando hablas de obsesión, hablas de opresión. Correcto, se había obsesionado con esta hermana. ¿Saben qué empezó a hacer? Empezó a ejercer fe. Y lo pongo entre comillas porque no es fe, es una obra de la carne. Y empezó a orar y a clamar para que esa hermana no puede evitar enamorarse de él. Y estaba orando así. Ustedes han visto por ahí letreritos, curandero norteño, ¿no? Pero curandero norteño especialista en unir parejas, ¿cierto? ¿No? Curandero pactado. ¿Pactado con quién? Con el diablo. Pero hay muchos maldicientes y muchos hechiceros en el reino, en el cuerpo de Cristo. No voy a decir en el reino de Dios, voy a decir en el cuerpo de Cristo. Porque cada vez que tú maldices a alguien, y yo he visto ministros hacerlo, te equivocaste de reino. O sea, ojo, ¿y saben qué? Esta hermana, la aludida, sabía que este hermano estaba orando por él. Y sufría como sabía y por otro lado entendía que estaba ejerciendo fe. Decía, deja de orar, no quiero yo estar contigo, deja de orar porque no puedo dejar de pensar en ti. Estaba en hechicería. ¿Me dejo entender? Ahora, para que la hechicería funcione, la otra parte también tiene que creer. Por eso es que la persona que sabía que el otro estaba orando, estaba creyendo también con él. Pero no funcionó. Solamente se ganó el odio. Pero aún así ocurre. Entonces, debemos de tener claro, ¿por qué estoy yéndome así tan lento, despacito, paso por paso? Porque cuando uno empieza a fluir con el poder de Dios, hay muchas tentaciones que vienen a uno.
a uno. Muchas. ¿Se acuerdan de Juan y Jacobo cuando estaban con Jesús? Y Jesús estaban caminando por el desierto y hay una aldea de samaritanos. Y entonces Jesús quiere entrar a la aldea. Y los samaritanos, como veían que iba como camino para Jerusalén, entendían que era judío, no lo quisieron dejar entrar en la aldea. Y entonces, como no lo dejaron entrar, ya Jesús se iba para otro lado, pero Juan, el discípulo amado, el discípulo del amor, y Jacobo, su hermano, se acercan donde Jesús y le dicen: Señor, ¿no quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma, como oró Elías? Es interesante algo. Jesús no les dijo: están borrachos ustedes. No les dijo: no saben lo que hablan, no pueden ustedes orar para que caiga fuego del cielo. No les dijo eso. Jesús dio a entender que si ellos oraban, iba a caer fuego del cielo. Lo que les dijo es: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben a qué espíritu pertenecen. ¿He venido yo a perder vidas o a salvarlas? Lo que les estaba diciendo es: están en la línea para pasarse del Espíritu de Dios al espíritu de las tinieblas. Están en el punto. Por eso la palabra de Dios dice que de una misma fuente no dice que no pueda, no debe salir bendición y maldición. ¿Me explico? Y si nosotros queremos caminar a donde quiere llevarnos el Señor, a fluir con el Espíritu Santo, debemos aprender a reconocer al Espíritu Santo y saber cuándo no es y cuándo corremos el riesgo de desviarnos, de ir por el camino equivocado. ¿O no es fácil cuando sufres una ofensa soltar una maldición? Soltar un deseo en el corazón. No es fácil, pero la dependencia del Espíritu Santo, la dependencia está precisamente en eso. Señor, pon en mí el corazón correcto. No permitas que me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Te pertenezco a ti, Señor. Dependo de ti, Señor. Pero no lo hago en mis fuerzas. Te necesito a ti, porque separado de ti, nada puedo hacer. Entonces, si nosotros queremos realmente llegar al lugar en que Dios nos pueda usar, entendamos que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Muchas personas, y no es que sea la voluntad de Dios, pero muchas personas mueren antes de tiempo. No porque Dios haya querido que mueran, simple y llanamente porque Dios no quiere perderlos, porque se están yéndole al espíritu equivocado. Y eso pasa mucho con ministros. Entonces, tenemos que aprender. Dios quiere que establezcamos bien el fundamento. Ofensas, odios, rencores. Y si los tienes, si has pasado por eso, no es para que te condenes ahora, es para que clames, para que le pidas al Señor. Las ofensas, los odios, los rencores suelen ser adicciones, y estoy usando la palabra precisa, adicciones, adicto a odiar, adicto al rencor, adicto a la ofensa. Suelen ser adicciones mucho más difíciles de vencer que las adicciones que se ven.
Por eso un creyente debe afianzar su vida en la dependencia total y absoluta de su Señor, entendiendo que Él es el que nos da las fuerzas para santificar esas áreas de nuestra vida. Pablo decía, es interesante que Pablo decía, yo puedo vivir, en Filipenses 4, yo puedo vivir con abundancia o con escasez. No importa cómo viva, yo puedo vivir con abundancia y con escasez. Y ahí es donde llega el versículo, todo lo puedo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacerlo. No, todo lo puedo yo porque yo soy Pablo, pues yo pues soy la última limonada en el desierto, soy lo máximo, pues. Si Dios era inteligente, por eso me escogió a mí. No, no. Todo lo puedo en Cristo que me da el poder. Y cuando nosotros vamos madurando, debería de ser ese el clamor, ¿no? Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. No es para que sigamos trabajando, sino para que entremos en el reposo del Señor, para que nosotros podamos decirle al Señor, ayúdame, necesito de ti, Señor. Y mientras más maduras, te das cuenta que tienes que decirlo más seguido, porque no puedes tú solo. Y esa es dependencia absoluta. Es saber que puedo poner mi confianza en Él, en aquel que tiene cuidado de mí. Que yo puedo echar toda mi ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de mí. Él me cuida. No tengo que hacerlo yo, no tengo que merecerlo yo, no tengo yo que ser perfecto. Puedo confiar en aquel que me hace perfecto. ¿Amén? Entonces, vamos a ir desarrollando esto. No voy a terminar esta enseñanza ahora, pero solo quiero dejar un pensamiento en mente. Dios tiene más interés en tu vida de lo que tú puedes pensar. Él no te quiere perder. Él no te va a dar un arma con el que tú te puedas hacer daño. O no quiere dártela. A veces nosotros la cogemos, ¿no? Como a veces ciertas personas guardan armas en su casa, pero descuidados, y un niño las coge. A veces nosotros tratamos de coger esas armas, pero Dios no quiere que nos hagamos daño. Su espíritu nos anhela celosamente, pero tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Él. Aprender a depender por completo de Él. No soy yo, es Él mi esperanza de gloria. No soy yo, no va a mí la gloria, solamente va a Él, porque Él es el que me da el poder. Él es el que me da la habilidad. Él es el que da nuevas fuerzas al cansado y multiplica sus fuerzas al que finalmente reconoce, yo no puedo. Y podemos reconocer y decirle al Señor, Señor, yo no puedo, te necesito, Señor. Toca mi vida. Ayúdame, Señor. Necesito de ti. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Señor, por tu presencia en nuestras vidas, porque tú no nos has dejado huérfanos, sino que tú estás con nosotros cada día y cada momento, que podemos poner nuestra confianza en ti, podemos hablarte directamente, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestros temores, nuestras angustias, reconocer que nosotros no podemos, pero también reconocer que tú sí puedes y que contigo y con tu ayuda todo lo podemos hacer, no por nosotros, sino porque tú estás con nosotros. Por eso ahora te damos gracias, Señor. Te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, porque en ti lo tenemos todo. Dependemos de ti, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Pero si te tenemos a ti, lo podemos hacer todo. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza a ti, porque eres el único digno de recibirla. Amén. Aleluya.